Gracias, Michael. Gracias, Génesis. Gracias, Amanda. ¿Me confirman o si pueden visualizar la pantalla? Génesis, ¿puedes visualizar la pantalla? Sí, Ok. Como ya, mismo- como ya vimos en la clase anterior, lo que son las herencias, los caracteres, el ADN, en la clase de hoy vamos a ver la expresión de los genes con respecto a la herencia. El texto nos indica que la herencia es la relación que existe entre los diferentes alelos que pueden presentar un gen, llamado genotipo, a la combinación de alelos de un organismo para un determinado carácter. Ya hemos visto que el genotipo puede ser homocigoto o heterocigoto. El fenotipo es la información que se expresa de un determinado carácter. Si recordamos el ejemplo del carácter del color de la semilla, de la planta de alberja o de los individuos que tienen el genotipo AA, presentarán las semillas de color amarillo, es decir, su fenotipo para este carácter será amarillo. De igual forma, el fenotipo de los individuos AA será verde. El fenotipo de los individuos A mayúscula, A minúscula, dependerá del tipo de herencia que presente el carácter. A continuación vamos a estudiar los diferentes tipos de herencia y conoceremos qué son y para qué sirven los árboles o sea, los árboles genealógicos. Tenemos la herencia dominante. La herencia dominante se da cuando la información de un alelo, al que llamaremos dominante, domina sobre la información de otro, al que llamaremos recesivo. En la notación escribiremos en mayúscula el alelo dominante y en minúscula el recesivo. En este tipo de herencia, el fenotipo de heterocigoto, A mayúscula, A minúscula, se corresponde con la información del alelo dominante. Tomaremos como ejemplo el carácter del color de la semilla de la planta de alberja de jardín. Podemos observar que el fenotipo del heterocigoto es semilla amarilla, al igual que el fenotipo del homocigoto dominante, que es doble A mayúscula. El fenotipo de muchos caracteres no depende exclusivamente del genotipo, sino que también está influenciado por el ambiente en el que el individuo desarrolla su actividad vital. Un ejemplo muy claro es colara- la coloración de la piel, ya que esta dependerá de la información genética heredada del genotipo, pero también de las horas de exposición solar. Como pueden ver, tenemos los caracteres según el color de las semillas. En los homos- homocigotos tenemos en fenotipos amarillos y verdes, y en heterocigotos solo amarillos. Tenemos las herencias condominantes y herencias intermedias. En estos dos tipos de herencia, la información que presenta un alelo no es dominante sobre la que presentan los otros. Por lo tanto, no habrá ni alelos dominantes ni recesivos. Decimos que los alelos son equipotentes. Los anotaremos en mayúsculas. La herencia intermedia es el tipo de herencia, el fenotipo de los heterocigotos, que es RB en mayúsculas, es una mezcla de fenotipo de los dos homocigotos. Tomaremos como ejemplo el carácter del color de la flor de la planta de Don Diego de noche, en la que podemos apreciar que
heterocigoto presenta el fenotipo de flor rosa, o sea que florece. Tenemos la herencia codominante. Los heterocigotos manifiestan los fenotipos de los dos homocigotos a la vez. Un carácter que posee esta herencia es el aspecto de las plumas en cierta variedad de gallinas que presentan tres tipos de fenotipos diferentes: plumas lisas, plumas rizadas y combinación de plumas lisas y plumas rizadas. Se ha comprobado que este fenotipo intermedio corresponde a los heterocigotos para el carácter de aspectos de plumas. ¿Alguna pregunta, Amanda, con respecto a la expresión de los genes? No, profe. Ok. Génesis, dime qué es la herencia dominante. Michael, dime qué es la herencia dominante. Idea, profe. Amanda, ¿me podrías contestar la pregunta? ¿Qué es la herencia dominante? Son las características genéticas que se pasan de una generación a otra de manera sin alteraciones. La herencia dominante, ok, pero ¿qué más es la herencia dominante? Dominante, o sea, que domina sobre un tipo de herencia, ¿no? Sobre un carácter. Ok. Génesis, ¿qué es la herencia codominante y la herencia intermedia? Génesis, ¿estás conectada? Sí, Ok, por favor, responde mi pregunta. ¿Qué es la herencia codominante y la herencia intermedia? La codominante sería en la que dos alelos son diferentes de un gen. Ok, la herencia codominante es cuando no hay un alelo que domina sobre el otro, o sea, que son equipotentes, o sea, iguales. Ahora, por favor, ¿qué es la herencia intermedia? Para mí, profe, no Ok, escucho muy Michael, bien. dime, ¿qué es la herencia intermedia? Es cuando el fenotipo es una mezcla de dos homocitos. Así, ¿verdad? ¿No? Ok, Es una mezcla que le da el color de la flor, pues es una mezcla de un fenotipo, no sé qué más. Eso fue lo que entendí. ok, ¿no tienen alguna duda con respecto al tema, Amanda, Génesis, Michael? A mí, cualquier cosa me pongo a leer el libro. Ok. Génesis, ¿alguna duda con respecto al tipo, al tema, la expresión de los genes? No, Amanda, ¿tienes alguna duda con no, profe. respecto? No, ok. Vamos a explicar entonces la actividad en clase. Ok, como pueden ver, la actividad en clase consiste en dibujar un árbol genealógico simple, una familia inventada o su propia familia, indicando un carácter hereditario. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad? El árbol genealógico puede ser de cualquier cosa. El árbol genealógico de una familia. Una familia. Ya, mí. Génesis, ¿tienes alguna duda con respecto a la actividad? no.
Amanda, ¿tienes alguna duda con respecto a la actividad? No, profe. Listo, entonces pasemos a la siguiente actividad, que es la actividad en casa. Consta de responder y realizar una investigación. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el genotipo y el fenotipo? La segunda pregunta, explica con tus palabras qué es la herencia intermedia y da un ejemplo de ello, de la herencia intermedia. Y por último, investiga y describe un caso real de la herencia codominante en los seres humanos o animales. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad? No, mister. Ok, Michael, Génesis, ¿tienes alguna pregunta con respecto a la actividad en casa? No. Amanda, ¿tienes alguna pregunta con respecto a esta actividad en casa? No, profe. Ok, listo. Entonces ya pueden desarrollar la actividad en clase. Recuerden que es un árbol genealógico simple, no muy elaborado, puede ser de una familia inventada o de su propia familia si desean. El único requisito es que tienen que indicar un carácter hereditario. ¿Qué tan largo debe ser el árbol, mister? ¿Mande? ¿Me repites, ¿Qué tan, Michael? qué tan largo debe ser el árbol genealógico? Eh, Simple, o sea, de unos máximo 8 9 miembros. Es algo Ya, simple, que no se le complique mucho en en el desarrollo. Ok, si no tienen ninguna duda, ya podemos dar por concluida la clase y pueden desarrollar la actividad en clase. Ha sido un gusto, alumnos. Chao, profe. Hasta luego.